Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Que el Papa nos está invitando a una conversión del corazón muy profunda. No nos hagamos las ilusiones de que vamos a hacer los cambios que el Papa propone y nosotros seguir siendo los mismos. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Este programa que hacemos todas las semanas con Quique Di Masi e Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isabel Pisano? Bien, estoy bien. Bueno, una vez más, el Papa, yo quisiera que los que nos escuchen nos creyeran. Sí, sé que nos creen, por eso nos escuchan. Pero las veces que nosotros decimos tenemos que dejar de hablar del Papa porque vivimos hablando del Papa y al final siempre terminamos hablando del Papa porque realmente este hombre toca todos los temas y temas muy esenciales y muy importantes y se ha ido convirtiendo en un personaje tan omnipresente en toda la... Omnipresente, qué palabra que me salió. Tan siempre presente en todo lo... No es que está mucho en los medios, es que está en todos los temas importantes. Entonces, no hay manera de salteárselo. El tema es, sí, Obama lo va a recibir al aeropuerto, así que se ha convertido para Obama en alguien sí, sugestivamente importante. Y todo el viaje que va a hacer, empezando por Cuba, en donde todo indica que se va a encontrar con Fidel Castro y después llegar a Estados Unidos, recibido por Obama, hablando en las Naciones Unidas, hablando en el Capitolio, ante el auditorio más difícil que va a tener el Papa desde que es Papa, porque el mayor enfrentamiento o la mayor cantidad de gente que no acepta las cosas que él dice está entre los que son la derecha republicana americana, sí, que son los que tienen el control del Parlamento. O sea, Obama está gobernando en minoría, por decir así. O sea que ahí va a tener que explicar unas cuantas cosas muy bien. Yo el otro día hablé con el cardenal Karcher en una entrevista que le hicimos para la revista y le pregunté cómo iba a ser esto. Y con una sonrisa pícara el cardenal Karcher me dijo, él es muy astuto. ¿Sabe? Como diciendo, ya se la va a arreglar para decir lo que tiene que decir de manera que se entienda o de manera que sirva. Porque lo que es muy importante en el Papa es que todas las denuncias y las cosas que hace siempre apuntan a algo útil. No es quejarse por quejarse y protestar por protestar. Siempre ofrece caminos de salida. Y uno en el programa también intenta hacer eso, no quedarnos en el lamento, sino ir buscando algo que aporte algo, ¿no? A quien nos escucha. Que crezcamos. Evidentemente el Papa ha cambiado la dinámica de la Iglesia. Uh-huh. Como vos decís, habla de cosas prácticas, de problemas, posibles soluciones a los problemas, pero la realidad es que si uno piensa profundamente las cosas y se para a reflexionar, está poniendo el Evangelio abierto para que todos
volvamos a entender qué se nos pide. Entonces, ¿cómo encaramos esta apertura, digamos, esta luz que se echa sobre un evangelio que por ahí hemos ido oscureciendo por la rutina, por varias cosas que van haciéndole perder sentido a veces hasta nuestras propias actitudes? Y seguimos funcionando rutinariamente y por inercia. Yo digo, acá te dicen, te está pidiendo, a mí me cuestiono y cuestiono, te está pidiendo una hermandad, ir a los márgenes, ocuparse de los marginados y sentirlos como hermanos. Pero nosotros venimos con una cultura, entre comillas, para algunos, todos no serán igual, pero tenemos una cultura un poco egoísta, o muy egoísta en muchos casos. Es un tema muy serio lo que estás planteando. A mí me preocupa mucho, en estos días además cada vez se ve más claro cómo a mucha gente le molesta lo que hace el Papa y mucha gente no entiende lo que está haciendo él. Me preocupa mucho no reeditar el clima que se generó después del Vaticano II. Después del Vaticano II se formaron como bandos en la Iglesia a favor de una renovación, en contra de una renovación, y todo eso no sirvió para nada. Si resucitamos las peleas de quién está a favor y quién está en contra, volvemos a no entender nada. Yo creo que lo que vos estás diciendo es que el Papa nos está invitando a una conversión del corazón muy profunda. No nos hagamos las ilusiones de que vamos a hacer los cambios que el Papa propone y nosotros seguir siendo los mismos. Vamos a tener que cambiar, y vamos a tener que cambiar en cosas muy, muy concretas. Cuando el Papa en la encíclica Laudato Si habla de cómo es necesario plantearse otro esquema de progreso y otro esquema de crecimiento, porque este esquema, así como está, no es viable, no es posible, no es moralmente correcto, está invitándonos a quienes tenemos un nivel de consumo superior a la media, por decir así, quienes pertenecemos a una clase que tiene una tranquilidad económica y una posibilidad de consumir, etcétera, etcétera, nos está diciendo, flaco, vos vas a tener que consumir menos. Te vas a tener que preguntar en serio qué es lo necesario para vos. ¿Necesitas tener un aire acondicionado? ¿Necesitas tener ese coche? ¿Necesitas tener, etcétera, 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 etcétera? La invitación del Papa es a realmente preguntarnos muy en serio sobre el estilo de vida y la forma que tenemos de vivir y la forma, por lo tanto, que tenemos de compartir o no compartir. Camina, camina el día, camina sin detenerse, camina sin abrazarme, sin iluminar mi suerte. Yo voy persiguiendo soles a un fresco manto de lluvia, recorro el día buscando su hermosura. La luna se asoma rota por una esquina del cielo, como en otoño las hojas de mi alma se van cayendo, se nubla mi corazón, se tiñen mis pensamientos y lo que yo canto se lo lleva el viento. No se me olvida tu voz,
Quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena. Bajo la tierra mojada me pongo un verde vestido bordado de flores blancas. El vuelo de un picaflor se posa sobre mis ramas y en mi cabellera crecen las naranjas. Emerge la madrugada con su silencio celeste. Yo soy gota de rocío la piel terrestre, Yarince es un colibrí volando hacia el sol naciente. Itzá florece y da frutos nuevamente. No se me olvida tu voz, canción latiendo en mi pecho. No se me olvida tu piel, huella tallada en mi cuerpo. No se me olvida el desvelado y el sueño por renacer a conquistar lo soñado. Quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena. No se me olvida tu voz, no se me olvida tu piel, no se me olvida el dolor y el sueño por renacer. Quisiera ser como el cielo, manto infinito a lo lejos. Quisiera ser como el mar que atrapa azul su reflejo. Un canto en la oscuridad, la luna cuando está llena, la brisa y el vendaval, un caracol en la arena. Soplar sobre la herida. Va a ser muy difícil, pero me parece esta costumbre que tenemos a veces del uso y el abuso de las personas, que a veces es hasta inconsciente, el mirar a los demás con cierto aire de superioridad y de negarle derechos. Es cierto también que los derechos implican obligaciones y quizás tengamos que trabajar en ambos sentidos. Tenemos derechos, tenemos obligaciones.
y los derechos que vamos adquiriendo no son solo para nosotros. Tenemos que procurar que esos derechos lleguen a otros. Y procurar también que las obligaciones nos vayamos contagiando de esta costumbre de cumplir con las obligaciones, de que nos vayamos contagiando. Me gusta más la palabra responsabilidades. Tenemos Está responsabilidades, bien. Somos responsables, nos tenemos que hacer cargo. No podemos estar viviendo de arriba, no porque al otro le moleste, porque a lo mejor al otro no le molesta, sino porque a mí no me hace bien tener nada más que derechos. A mí me distorsiona como persona. A mí me priva de la posibilidad de tener responsabilidad. Es una alegría tener responsabilidades. Es poder aportar algo, es poder comprometerte. Cuando se va instalando por un populismo, por el nombre que sea, la actitud de que la gente tiene solamente derechos, le estás cercenando el primer derecho que tiene la gente, que es a tener la posibilidad de aportar algo, a tener obligación. Tener obligaciones es un derecho, tener responsabilidades es un derecho, que a mí se me encomiende algo y yo lo pueda sacar adelante, es un derecho que yo tengo. Que me traten como un inútil, que tengo que recibir todo, no es un derecho. Me están tratando mal. Me están tratando de una manera que no me sirve. A mí esto me preocupa mucho con respecto a los más jóvenes. Los chicos, muy jóvenes a veces, se estrenan en el mundo como si hubiera que atenderlos las 24 horas del día, y yo no tengo ningún problema en ayudarlos en todo lo que haya que ayudar. Pero si yo no les muestro lo que ellos pueden aportar, los estoy privando a ellos de un derecho humano fundamental, que es el derecho que tienen de aportar algo. Y por lo tanto, sentirse personas, y sentirse libres, y sentirse creativos, y sentirse mejor, consigo mismos y con los demás. Porque tener obligación es un derecho, por decir así. Sí. Tener responsabilidades es el primer derecho humano, en realidad. Y que en realidad va marcando la madurez. Claro. Va marcando la madurez. Es lo que uno no puede hacer cuando es un chiquito, va adquiriendo responsabilidades en la medida, aún cuando entra al jardín. Exacto. Y lo sigue desarrollando en su primaria, en su secundaria, en su trabajo. Entonces, responsabilidad supone madurez. Y bueno, hay que capacitar espiritualmente, diría, internamente, para darnos cuenta de que tener una responsabilidad, y yo le pongo la palabra obligación. Muy bien, obliguémonos. Es parte del crecimiento como personas. Fundamental. Entonces, yo creo que es muy interesante leerlo al Papa y hablarlo y comentar, y viste lo que dijo ahora y mirá lo que va. Pero me parece que necesitamos sentarnos a mirarnos internamente. Sí. Entre todos, ayudarnos a ver más allá de lo que leemos. Tuve la posibilidad de ir en estos días a Gualeguaychú a dar una charla sobre la encíclica Laudato Si, y tuve la ocasión, por eso, de leerla más despacito y tener que armar una presentación. Siempre uno aprende más preparando las charlas que leyendo el documento. Y hubo muchas cosas que me llamaron mucho la atención. Y hablando de esto que vos decís, el Papa tiene una frase que yo quisiera compartirla. Al final, ya terminando la encíclica, y después de hablar de toda la necesidad que tenemos de cambiar y de renovarnos, dice: mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto no parece posible que alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien común. Si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en una sociedad,
las normas solo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. La clave está en el vacío que hay en el corazón de la persona. Cuanto más vacío hay en el corazón de las personas, más necesitas consumir, utilizar a otras personas, mandar, sentirte importante, pero en última instancia todo es fruto de tu propio vacío, del sinsentido de tu vida. Entonces, de aquí nace también la droga, de aquí nace también la violencia, un montón de cosas. Y lo que dice el Papa es que si ese es lo común de la gente, entonces no hay manera. No hay manera de que, si tal tipo de sujeto es el que tiende a predominar en la sociedad, las normas solo serán respetadas en la medida en que no contradigan las propias necesidades. Esto uno lo ve hasta en los chicos en el colegio. Cuando yo necesito algo, no hay norma que me pare. Entonces, yo puedo poner una pena cada vez mayor, o puedo preguntarme, ¿qué pasa en ese corazón que necesita de esta manera esta cantidad de cosas, este tipo de libertad, que tiene esta agresividad o que tiene... El tema es, ¿qué es lo que pasa en los corazones de las personas? Cuando el Papa nos está invitando a cambiar y cuando la realidad nos está invitando a cambiar, nos está invitando a mirar ese vacío que hay en el corazón.
Soplar sobre la herida. Es lindo ser libre y hacer lo que a uno lo hace feliz. Pero además tiene que pensar que la felicidad no es solo para uno, que tienen que ser felices todos, es decir, pensando en el bien común. Soplar sobre la herida. Estaba pensando en a veces las protestas, ¿no? Que uno sale a reclamar cuando le ha tocado algo propio, personal. Claro. Pero se queda en su casa cuando el problema lo tiene otro. Por esto de que respetamos, o nos molestan las cosas cuando nos tocan a nosotros individualmente. Cuando tocan cosas que corresponden al bien común, muchas veces nos guardamos y no compartimos esa necesidad, ¿no? ¿Te puedo leer otra frase del Papa? Sí, claro. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás, por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Esto de que hace falta volver a sentir que tenemos una responsabilidad sobre el otro, lo que te decíamos recién, no es solamente derechos. Yo tengo que sentir que tengo responsabilidad sobre el otro. Que vale la pena ser buenos y honestos. Y sigue, ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de la vida social termina enfrentándonos unos con otros, provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad e impide el desarrollo de una verdadera cultura del cuidado del ambiente. Y le está hablando en la encíclica del cuidado del ambiente, pero lo relaciona siempre con cómo está la sociedad y en última instancia con cómo está el corazón del hombre. En la medida que en el corazón del hombre siga habiendo este vacío, no hay manera de asumir responsabilidades, no hay manera de respetar la ley y no hay manera de cuidar el ambiente. Y, como dice el texto, acabemos de burlarnos de una cantidad de cosas. Hasta hace muy poco tiempo, en los círculos más o menos intelectualoides y en los diarios importantes y en las conferencias de los personajes, todo lo que era la moral, la ética, la responsabilidad, todo eso era una pavada. La religión era una cosa del pasado, de los que estaban, de los ignorantes o los desesperados. Y hoy en día, cada vez más, nos damos cuenta de que sin esas cosas no se puede convivir. Y no se puede cuidar el ambiente, por supuesto. Si uno lo piensa desde la observación, se da cuenta de que no se es más feliz. No se es más feliz. No ves una sociedad más feliz porque tenga muchas libertades. Es lindo ser libre y hacer lo que a uno lo hace feliz. Pero además tiene que pensar que la felicidad no es solo para uno, que tienen que ser felices todos, es decir, pensando en el bien común. Pero tenemos libertad para una cosa, estoy pensando en los jóvenes, ¿no? Y sin embargo siempre hay algo, esta cosa de ni siquiera poder decirte qué esperan del futuro. Algunos sí, porque tienen una vocación, están estudiando, están trabajando de lo que aman, pero no son todos. Y cuando te parás a preguntar, y están como en una nube y no saben todavía qué quieren, aunque sea para decir, me ha pasado de preguntar amigos de mi nieta y demás, y si no te gusta estudiar, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué harías? ¿Trabajar con tus manos? No sé, la huerta, ¿qué?
No sé. Yo me he dado cuenta que una de las Y cosas... no son chiquitos, ¿eh? No. Estoy hablando de 18 años. Sí, yo me he dado cuenta que a la gente grande una de las peores cosas que le puede preguntar es: ¿vos realmente qué querés hacer? Supongamos que pudieras hacer... ¿Vos qué querés hacer? Se producen unos vacíos y unos silencios y creo que no nos animamos a decir que lo que nos gustaría es hacer cosas por los demás. Lo que nos gustaría es ser responsables. Lo que me gustaría es no poder hacer lo que me da la real y gran gana. Me gustaría poder hacer algo que le sirva a alguien. Me da la sensación como que falta lo que decíamos hace un ratito, las ganas de poner al servicio de otro mi riqueza, porque no se tiene conciencia de la propia riqueza. Entonces no se sabe qué aportar. Qué curioso lo que decís. ¿Por? No, que el hecho de que lo que se quisiera hacer es poner al servicio de los demás lo propio. Pero claro, como no se sabe qué es lo propio, claro, no crece esa necesidad de compartir. Exacto. Porque uno no lo tiene. Exacto. O no lo ha descubierto. Yo creo que los que lo han descubierto y los que tienen posibilidad tienen que hacer todo el esfuerzo posible por descubrir esas cosas internas que son valiosas. Pero además hay obligación y responsabilidad con los que no tienen la capacidad o no tienen los medios o la forma de darse cuenta de que son valiosos y de que hay mucho para dar, que va más allá de lo material que se puede dar. Sí, lo material a veces se tiene, a veces no, pero eso es... Porque eso es como no abrir ventanas y puertas y descubrir cosas. Es maravilloso, bueno, no hace tanto fue el Día del Maestro, pero digo, esos maestros que te dicen, o no te dicen, pero te muestran que sos valioso y que sos capaz y te estimulan para desarrollar eso que descubre en uno. Sí. Lo mismo pasa con los hijos o con los amigos o con los desconocidos que uno ve que tienen una habilidad enorme para algunas cosas y no tienen el estímulo suficiente para hacerlo. Y eso es, no sé, no nos damos cuenta de estimular por ahí. Hablando de estas cosas, el Papa es muy práctico y va al terreno de la política también y a cómo los políticos actúan en este contexto. Y tiene una frase que me parece importante destacar. El drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que pueden afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía en la construcción de poder detiene la integración de la agenda ambiental. Volvemos a que si los gobernantes están presionados por gente que quiere soluciones ya para pasarla bien ahora y para que se le acaben los problemas mañana, y no pueden mirar a largo, porque nosotros criticamos a los dirigentes porque no miran a largo plazo, pero la realidad es que la sociedad les exige no mirar a largo plazo. Los está empujando todo el tiempo a solucionar mañana las cosas. De vuelta, el desafío es, vamos a tener que cambiar mucho más profundamente de lo que nos creemos. Vamos a tener que aprender a postergar determinadas cosas, porque hay gente que no puede postergar nada. Entonces, los que tenemos la posibilidad de postergar algunas satisfacciones o consumos o estilos de vida, o nos planteamos seriamente que vamos a tener que modificar ese estilo de vida para que el que no puede, pueda, o realmente esto no tiene solución, porque no es solamente repartiendo cosas,
es realmente compartiendo. No se trata de subsidios, no se trata de repartir plata, ni comida, ni nada. Se trata de darle en la sociedad el lugar que le corresponde a todo el mundo.
Soplar sobre la herida. Por otro lado, uno exige políticas de Estado que tiendan a solucionar problemas. Se pueden, y puede haber sancionadas leyes que digan es obligación tal cosa para el bien común. Pero el bien común pasa por todos nosotros. Si nosotros no damos una mano, digamos, si no estamos atentos, si no ponemos el esfuerzo también, eso no progresa. Exacto. Entonces, es tremendo esto de incluso lo que vos decís de los políticos exigidos a ya. Yo pienso en las elecciones y pienso en ganar votos, y realmente, y estoy hablando de nuestro país, la utilización que se hizo de la tragedia de esos chicos que han muerto, fue muy triste pensar que en lugar de juntar esfuerzos para que las cosas no sucedan, han sido utilizadas la tragedia como vehículo para defenestrar al contrario, ¿no? Pero es triste eso, no poder ponerse de acuerdo en cosas básicas como son la vida. No es una pavada. No estoy hablando de que entre más vehículos, es la vida de personas que no pueden defenderse. El Papa, por un lado, nos dice que tenemos que reclamarles a los políticos, pero no nos deja solamente en el reclamo. Nos invita a organizarse. Y además, en esta frase deja trascender como que con la corrupción y todas las cosas que pasan, no hay que esperar que los políticos solucionen todas las cosas. Dice también al final de su encíclica, dado que el derecho a veces se muestra insuficiente debido a la corrupción, se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan al poder político, tampoco es posible un control de los daños ambientales. No alcanza con quejarse. Hay que participar. No podés vivir en un país como se vive en un hotel en donde te tienen que atender. Pero participar no significa presentarte a elecciones para ser gobernador o intendente. Significa ir a la reunión de padres del colegio. Significa ir a las reuniones en las que se hablan de las cosas comunes. Significa hablar con los hijos de cosas concretas. Significa participar, saber que tengo algo para decir. Bueno, pero me lleva mucho tiempo, tengo otra cosa que hacer. Bueno, querido, entonces no te quejes. La realidad es que todos tenemos el derecho y la obligación, vamos a usar tu palabra, de comprometernos. Porque no hay que esperar solamente, no hay que quedarse sentado esperando a que el poder político haga las cosas y nosotros votar cada 4 años. Hay que moverse. Por otro lado, yo insisto en esto. Las personas que se presentan para cargos o políticos o cargos en estas sociedades que son no gubernamentales o lo que fuere, el que toma el compromiso de ser dirigente, obviamente tiene que ser honesto, eso desde ya, pero además necesita hermanos que le acompañen en la gestión. Si nosotros en nuestros lugares, en los lugares donde residimos, donde vivimos, tenemos políticos honestos, dirigentes honestos, personas de la comunidad que se comprometen para llevar adelante las cosas,
tenemos la obligación de apoyarlos. Lo cual no significa que uno se presente como candidato a algo, pero reforzarlo, ayudarlo, no abandonarlo en su gestión. Porque yo sé, lo he vivido esto. Y sí. El tener políticos honestos y todos se abren porque tienen mucho que hacer, pero ni siquiera apoyan su gestión con el estímulo, como digo, o apoyando las cosas que hace, diciéndoselo. Este es del apoyo de los hermanos. Para mí, volviendo a la hermandad, a la necesidad de hacernos hermanos, profundizando este evangelio que cada vez se tiene que encarnar más. Yo creo que ahí está la clave en lo que vos decías, profundizar el evangelio. Jesús ha venido a anunciar el reino, y cuando les hablaba del reino a los judíos que lo escuchaban, les hablaba con parábolas que usaba de la agricultura, de la vida de todos los días, y diciéndoles que cuáles eran sus derechos también, y criticando duramente a quienes explotaban a esas personas. Y el reino que anuncia Jesús no es un reino de que nos vamos a ir al cielo solamente, sino de que ahora hay que empezar a construir una justicia diferente. Hay que empezar a construir unos vínculos diferentes. La buena noticia de Jesús, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Porque la buena noticia de Jesús es inseparable de la manera en la que nos vinculamos y la manera en la que tratamos la tierra en el sentido más amplio de la palabra, la manera en la que construimos los vínculos. Si nos estamos utilizando unos a otros todo el tiempo y no respetándonos como personas, si no vemos al otro como alguien que tiene algo para aportar, entonces no estamos construyendo el reino de Jesús. Esto no es hacer política con el Evangelio. Esto es ser coherente con el Evangelio. El Evangelio es inseparable de la lucha por la justicia y del mejoramiento de los vínculos y de las relaciones entre las personas. Justamente, la buena noticia de Jesús, que conmueve y que genera la adhesión que genera, es que se puede vivir de otra manera. Y el comienzo de la Iglesia son comunidades que empiezan a vivir de una manera completamente diferente. El Evangelio se extiende por todo el Mediterráneo, fundamentalmente en la boca de los esclavos. Los esclavos son los que descubren en la palabra de Jesús, alguien que había muerto como los mataban a ellos en una cruz, palabras por las cuales ellos se sentían valorados y queridos, siendo esclavos, siendo de lo último en una sociedad. Los vendían, los compraban, los mataban, los tiraban al agua cuando no servían en un barco, pero encontraban en las palabras de Jesús algo que les decía algo diferente, algo que nadie les había dicho. Entonces, hablar de la justicia y hablar de los derechos que tenemos todos, hablar de las obligaciones que tenemos todos, es también hablar del Evangelio. Y cuando el Papa aterriza el Evangelio en estos temas, es cuando la gente lo escucha y lo atiende. Porque no es... A ver si se entiende lo que voy a decir. Es más fácil para un cura o para el Papa hablar de la Inmaculada Concepción, hablar de los santos, hablar de la Virgen María, hablar de que todos tenemos que ser buenitos. Todo eso, todo el mundo te aplaude y te dice que sos un genio, que sos divino, que qué bueno que sos, que santo es el Padre. Lo difícil es decir, bueno, sí está bien, todo eso es importante, hay que tenerlo en cuenta. Pero a ver, pongamos en contacto el Evangelio con lo que nos pasa, con las familias que se nos rompen, con los chicos que están solos, con los colegios que tienen los problemas que tienen, con el ambiente que estamos destruyendo. Pongamos en contacto el Evangelio con lo que está pasando ahora y nos duele. Poniéndolo en texto bíblico, pongamos en contacto las heridas de Jesús con nuestras heridas. Después de todo, nuestro programa se llama Soplar sobre la herida.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es un gusto reflexionar junto a ustedes y los invitamos a seguir acompañándonos en www.soplarsobrelerida.com, y si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la herida. Y yo los invito para que sigamos reflexionando y encarnando el Evangelio juntos para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.